recuerdo para hacer la grabación, porque a veces yo me olvido en la segunda parte, ¿no? Cuando vean que no se está grabando, me interrumpen y me hacen notar. Si ustedes pudieron apreciar, ustedes vieron que el vector A estaba entre estos ejes, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar aquí a mi graduador, ¿sí? Y voy a colocar, vamos a suponer 30 grados. 30 grados a partir del eje de las X positivo. Entonces, y le voy a colocar aquí, desde el punto 0, que es donde están iniciando todos los vectores, voy a colocarle, vamos a suponer 15 centímetros, ¿verdad? Este es el vector. Y voy a hacer una pequeña explicación justo con este vector. Entonces, en el caso de los ejercicios planteados, no me han dado ningún tipo de dato. Es decir, no me han dado ni su magnitud ni su dirección. Ahora que yo le he puesto un valor, ¿verdad? Yo puedo ya identificarlo y plantearlo. Puedo decir, el vector A es igual, déjenme recordar, ya, es igual a 15 unidades, ¿verdad? Y la dirección, identificada por esta letra griega, la dirección va a ser igual a 30. Pero vamos a ver lo característico de esta dirección. Primero, si ustedes han revisado la guía, ustedes observan que la guía hablaba de una dirección positiva y de una dirección negativa del vector, ¿ya? ¿Qué es lo que la diferencia una de la otra? Primero su valor y segundo el signo. Entonces, cuando yo empiece a partir del eje de las X positivo a favor de las manecillas del reloj, ¿sí? Yo voy a tener a continuación que esa dirección es negativa. Cuando yo empiece desde el eje de las X positivo hasta el vector, en sentido de las manecillas del reloj, ese ángulo que yo planteé, le voy a añadir el signo negativo. Si yo estoy hablando de una dirección negativa del vector. Si yo voy y mido ese vector desde el eje de las X positivo en contra de las manecillas del reloj a donde está el vector, también voy a obtener su dirección. Es decir, este vector A también puedo decir que tiene 15 unidades y un ángulo de ¿cuánto tiene? Si yo estoy midiendo desde el eje de las X positivo hasta el vector. 330 grados. Correcto, ¿verdad? En ambos casos, la dirección es válida. Porque si a mí me dice el vector A tiene 15 unidades y menos 30, yo ya sé que voy a medir desde el eje de las X positivo en sentido, perdón, a favor de las manecillas. Y si me plantean 15 unidades con un ángulo de 330, entonces yo sé que empiezo el mismo eje de las X hasta el vector, entonces voy a tener toda la vuelta, ¿no? Debido a la cantidad de grados que estoy midiendo, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, la dirección es válida. En ambos casos, yo puedo plantear así la respuesta. O en ambos casos, a mí me pueden dar así y yo saber dónde está ubicado el vector. El vector está ubicado en el mismo sitio, ya sea con una dirección de menos 30 grados o ya sea con una dirección de 330. Ahora, como estamos partiendo del inicio, es decir, como estamos recién viendo vectores y luego vamos a ver lo de las fuerzas, usted plantea esa idea de empezar del eje de las X positivo, ¿sí? Pero siempre y cuando usted tenga un ángulo formado con cualquiera de los ejes fijos del plano, usted puede encontrar ese vector, ¿sí? Puede encontrar ese vector. Por ejemplo, si yo tengo que aquí hay 30 grados
¿ya? Y a mí me dan en el gráfico, por ejemplo, me dan este ángulo, que si tiene 30, este será 60. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hacemos un gráfico rápido, ¿verdad? Estos son los ejes, ¿verdad? X menos X, Y, perdón. Sabemos que los ángulos que se van a formar entre los ejes X y Y, o entre el vertical y el horizontal, es de 90 grados. Aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, aquí hay 90 grados, y aquí hay 90 grados. Entonces, si en una parte hay 30, en la otra será 60. Y si usted le grafica que el ángulo que está aquí es 60, ¿va o no va a encontrar dónde está ubicado ese vector? Díganme ustedes. ¿Puede o no puede graficar el vector si le dice que con el eje de la Y negativo tiene 60 grados? Sí. Sí lo puede graficar, ¿verdad? Sí lo puede graficar. Sí lo puede ubicar. Sí lo puede ubicar. ¿Ya? Entonces, pero esa no es la idea. La idea primero es poder identificar la dirección del vector, porque el vector consta de dos partes esenciales, que es del módulo y de la dirección. Entonces tenemos que tener claro a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de estos dos aspectos importantes del vector, que debemos de tener para graficar. ¿Sí? Entonces, eso como una primera teoría. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos aplicando lo que tiene que ver el módulo y la dirección. Bueno, entonces, ya tenemos planteado el primer vector. Vamos con el segundo. Si ustedes se fijan en el vector B, yo lo voy a ver rápidamente, ¿no? El vector B va a estar ubicado en este cuadrante o entre los ejes X positivo y Y positivo. Un poco más grande, ¿verdad? Un poco más grande que A, y yo le voy a colocar una posible dirección, ¿verdad? Vamos a suponer que tiene 40 grados. Entonces, estamos hablando de 19 unidades y de un ángulo de 40 grados. ¿Ya? Entonces, sabremos, ya vamos acá, alguien nos está en espera, vamos acá, admitir, ya. Entonces, sabremos en este caso, que a partir del eje de las X positivo hasta donde está B, hay un valor de 40 grados. ¿Sí? Hay un valor de 40 grados. Entonces, nosotros ya podemos identificar al vector B y dónde está ubicado. Vamos con el vector C. El vector C nos dice que ahora está en este lugar, que está en el eje de las X negativo y en el eje de las Y positivo. Entonces yo puedo plantear aquí un ángulo para encontrarlo, ¿verdad? Entonces, si me dice que ya está dentro de este cuadrante, significa que ya me voy a pasar de los 90 grados y empiezo desde el eje de las X positivo, ¿verdad? Entonces vamos a poner que el vector está en 140. Entonces, C tiene 2 unidades y 140 grados. Ya. Entonces vamos a plantear lo mismo que lo que hicimos con A, ¿verdad? Como yo les decía,
Aquí lo importante es tener el ángulo formado con cualquier eje fijo del plano, ¿verdad? Es decir, que si desde el eje de las X positivo hasta C hay 140 grados, yo también podría identificar a C, ya sea si obtenga o si me den este ángulo en el gráfico o si me den este ángulo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que entre el eje X positivo y Y positivo hay 90. Si mide 140, entonces los 50 van a estar formados hasta llegar el vector. Claro, a partir de X positivo, ¿no? Y como sé que esto también mide 90 grados, entonces esta parte sobrante será 40. Entonces, con cualquiera de todas esas posibilidades, yo puedo encontrar a C. Ya sea, si me lo plantean así, yo ya sé que va a ser a partir del eje de las X hasta C. O si gráficamente a mí me dicen que C tiene 50 grados con Y positivo o si tiene 40 grados con el eje horizontal o el eje de las X negativo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a lo que estoy explicando, ¿tienen alguna orientación o puede existir alguna confusión? Pueden indicarme ahora. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, eso fue una explicación ligera, no necesitamos esto, no necesitamos acá, entonces ahora sí. Me está pidiendo el ejercicio que yo resuelva a estos tres vectores mediante el método del polígono. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para resolver mediante el método del polígono? Entonces, muy sencillo. Puedo yo empezar por el vector A, ¿verdad? Aquí está el vector A. Entonces, como me dice que el vector B tiene que ir al final de A, entonces yo lo traslado. ¿Cómo puedo hacer si no tengo escuadras, por ejemplo? Yo puedo en este caso colocar un pequeño plano, ¿verdad? En el que yo que sé de B, que tiene 19 unidades y que tiene 40 grados. Entonces yo lo puedo desde aquí medir. Entonces, ya tengo aquí a B. Entonces, la misma característica, ¿verdad? Pongo al final el pequeño plano y entonces sé que a partir del eje de las X, es decir, de esta línea, yo voy a tener 140, entonces voy a aplicar aquí y que sé que se tiene 12. A ver, vamos aquí. ¿Ya? Entonces aquí tengo así. Ya he graficado a los tres vectores con la condición de uno tras de otro. Entonces, vamos entonces con la resultante. Que dice que va desde el punto inicial del primer vector. Estamos juntos en donde se entrecruzan los ejes, ¿verdad? Y hasta el punto final de C, ¿verdad? Esta viene a ser la resultante. ¿Ya? Entonces, recordemos que este resultante tiene módulo y tiene dirección. Entonces, ¿cómo se cumple eso? Voy a medir, como es un método gráfico, ¿verdad? Eso depende de cuánto yo haya graficado, ¿verdad? Entonces, yo tengo a continuación de aquí, o me está dando, el módulo son 22 unidades. Pero ahí no termina, o sea, el vector no es simplemente una magnitud, también es una dirección. Entonces, pero recordar
que no es a partir de A que voy a medir hasta la resultante. Voy a medir a partir del eje de las X positivo hasta donde está la resultante. Entonces lo que hago es colocar el graduador y ver cuántos grados tengo a partir del eje de las X positivo hasta donde se forme la resultante. Aquí dice 30 grados. Entonces, la resultante va a ser igual a 22 unidades y un ángulo de 30 grados. Entonces, también en la guía, no sé si en la guía remarcaba que la sumatoria de vectores son por métodos gráficos, ya sea del polígono, del paralelogramo, pero que no suman algebraicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que usted sume 15 más 19 más 12. No, ¿verdad? Finalmente esa suma no me da 22. Pero si usted utiliza los métodos gráficos, usted va a obtener la respuesta correcta. Entonces, es importante que usted tenga eso claro para que cuando nosotros veamos las fuerzas, usted sepa a qué se está refiriendo cuando necesitamos sumar las fuerzas y saber que de estos tres vectores que se están planteando, uno solo va a sustituirlo, ¿verdad? Que viene a ser la resultante. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Si tenemos graduador, lo podemos hacer con graduador. Correcto, lo pueden hacer con graduador. Sí, sí. Miren, esta primera parte tiene que ser explicada así. Después lo haremos sin necesidad de tener una escala precisa, ¿no? ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta de la marcha. Pero ahorita, como estamos empezando, nosotros tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Claro de dónde sale la dirección, claro cuál es la dirección, de dónde la estoy midiendo, para qué me sirve eso, para qué me sirven esos ángulos, cómo los puedo utilizar en mi procedimiento. Todas esas cosas es importante que ustedes las tengan claras. ¿Sí? Entonces, hemos aplicado en este ejercicio que no tiene valores, le hemos dado valores y hemos obtenido a la resultante. ¿Sí? Hemos obtenido, finalmente, si usted no quería colocarle ángulos, no importa, pero usted tenía que finalmente medir para conocer cuánto era ese valor y para conocer cuánto era la dirección. Porque usted me puede decir, la resultante es 22 unidades, pero si no me dice cuánto mide ese ángulo, no sé dónde va a estar ubicada, ¿ya? Porque usted aquí me está diciendo, cuando me dice 30 grados, me está diciendo que se está formando partículas, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo una idea de dónde está ubicada. Incluso me puedo adelantar un poco más. Cuando nosotros veamos las fuerzas, cuando me quieren dar el valor de la resultante de esas fuerzas, simplemente me hacen un gráfico de este tipo, indicándome que aquí hay 30 grados. Entonces yo ya sé que esta línea significa el eje de referencia y que la flecha significa la resultante. Y que entre estos dos pues van a ver esta cantidad de grados. No sé si ustedes tengan alguna pregunta relacionada a esto. ¿Qué dicen? Cuéntenme. ¿Está claro este método o no está claro? Está claro. Sí, está todo claro, ingeniero. Ya, entonces vamos ahora con el siguiente ejercicio que lo plantea mediante el método del paralelogramo. Fíjense, aquí cumplimos. Hemos obtenido la resultante y la condición que nos dice es que el ángulo que necesita es a partir del eje de las X positivo. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir un momento el otro ejercicio para que ustedes vean de qué se trata, ¿no? Vamos a ver quién nos escribió por el chat. No, ya. Listo. Entonces, miren lo que dice el otro ejercicio. Dice, dado dos vectores, A y B, y ya están ubicados juntos en el punto inicial, calcule el vector A menos 2B. Miren la condición. No nos está diciendo A más B, nos está diciendo A menos 2B. Entonces, la condición
de esta sumatoria o esta resultante que es A menos 2B, de lo que está planteado, ¿verdad? No olvidar el ángulo que el vector A menos 2B forme con el eje positivo de la CX, ¿verdad? Use el método del paralelogramo. Entonces, ya identificamos en qué cuadrantes o en qué ejes está ubicado estos dos vectores, y entonces los vamos a graficar. Vamos a dejar de compartir. Tenemos a continuación a los ejes, ¿verdad? Entonces me dice ya va a estar ubicado acá. Vamos a colocarle los valores. Vamos a colocar que A está, se me ocurre, 35. Entonces, A tiene 17 unidades y un ángulo de 35 grados. B. Ingeniera, una pregunta. ¿Qué pasó? A ver, joven, ya te dígame. ¿Esos valores usted los da o nosotros mismos tenemos que ponerlos? Ya, cuando ustedes tengan ejercicios similares a los que estoy planteando, ustedes los pueden tomar, o sea, ustedes lo pueden dar. Pero, imaginemos que yo no les dé el gráfico, que yo no les dé este gráfico y les dé estos datos. ¿Qué van a hacer ustedes? Los van a graficar acá. ¿Ya? Entonces pueden listo, ocurrir claro. varios escenarios. Puede ocurrir que a usted le den estos datos y usted grafique y encuentre por el método gráfico, ¿verdad? O puede ser que ya en los ejercicios a usted le plantee esto y usted tome valores que le puedan ayudar a poder encontrar la resultante, ¿sí? Lo único no tan bueno de los métodos gráficos es que no hay exactitud. No es como en el caso que cuando nosotros utilizamos los métodos analíticos que usted le permite calcular y llegar a una respuesta que puede cambiar un poco con los decimales, pero que la respuesta tiene que mantenerse la misma para todos los casos. Vamos a empezar por hacer esta explicación, ¿no? Para que ustedes tengan un mejor entendimiento. Pero no se preocupen que dentro de las pruebas habrá cosas que ustedes pueden resolver y que si tienen que ser exactas, pues ustedes van a estar en capacidad de hacerlo. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a poner aquí al vector B. ¿Ya? Listo. Entonces nos dice que aquí tenemos, ya, aquí tenemos a los dos vectores que nos ha planteado en el gráfico que nosotros, bueno, le hemos dado datos. Me parece que le voy a volver a medirlo. ¿Sí? Y que le puse ¿ya? Recuerden que estos 140 parten desde el eje aquí positivo hasta donde está el vector. ¿Sí? Y claro, los 35 en este mismo sentido, ¿no? Pero la condición de resolver o de encontrar ese tercer vector por el método del paralelogramo es que me dice que B, ¿qué condición tiene que tener? Que tiene que ser el doble del vector B. ¿Y qué signo tiene? Que es negativo. Entonces,
Cuando me da esas condiciones para el vector B o para el segundo vector que yo tengo que utilizar para poder aplicar el método del paralelogramo, entonces ahí usted va a lo que indicaba la guía con respecto a qué cosa, a las operaciones con vectores. Primero, me está diciendo que si tengo un escalar acompañado del vector, se va a hacer más grande el vector, porque en este caso se va a duplicar el vector. Es decir, que si el vector B tenía 10 unidades, cuando me diga que yo necesito 2B, ¿cuánto será ese vector? ¿Cuánto será la longitud de ese vector? Tú eres el elegido. Será 20, ¿verdad? Será 20. Recuerden cerrar los micrófonos si no van a contestar, ¿ya? Listo. Entonces, será 20. ¿Y qué otra condición tiene que cumplir ese vector antes de utilizar el método del paralelogramo? Me dice que es negativo. Entonces, al cumplirse esa condición de negatividad para ese vector, significa que ¿qué sentido va a tomar este vector? ¿Qué condición? A ver, ¿qué tengo que hacer para que se... A favor de las manecillas del reloj. No. En ¿Qué contra. condición? Cuéntenme. ¿Qué hago con ese vector? ¿Qué hago yo con ese vector para que se vuelva negativo? Lo traslada, ¿no? No, no han leído la guía. Dice que ese vector, vamos a suponer que la cabeza del marcador es la cabeza de la flecha, ¿verdad? O sea, aquí está el vector. El vector va a hacer un giro, al ser negativo o al pedirme lo negativo, va a hacer un giro de 180 grados. ¿Sí? Va a ser un giro de 180 grados. Si antes mi vector B positivo iba a estar dentro de los ejes menos X, Y, ahora mi vector menos 2B va a ser el doble, va a ser 20, y se va a encontrar dentro de los ejes X y Y negativo. ¿Ya? Entonces aquí no habrá que hacer muchos cambios, vamos a seguir la misma línea de acción del vector, o lo vamos a prolongar. Lo que vamos a hacer es que tenga en este caso 20 unidades y que la cabeza de la flecha sea en sentido contrario al que estaba planteado inicialmente. Este es el vector menos 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? Ya. Aquí contesta solo Maite. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Miren, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que me dio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque ahora lo que necesito es la suma de los vectores A y del vector menos 2B cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya. En los vectores solo se utiliza unidades. Ah, ya, ¿cómo yo obtengo la longitud? Simplemente la mido con la regla, si es algo así, ¿no? Si esta longitud tiene 10 centímetros, yo ya se la planteé, ¿verdad? 10 centímetros y por eso le puse 10 unidades. Es lo que le pregunté, más o menos, así como que... O sea, lo que le pregunté antes, que si nosotros mismos le podíamos dar las unidades. Ah, ya. Sí, si no tiene el ejercicio, sí. Sí. A eso sí. Ajá, Eso sí. es lo que pregunto. Ustedes pueden plantear la longitud del vector, ¿sí? Como las unidades, como la magnitud que pueda tener. Ajá, sí. Ustedes lo pueden plantear. Entonces, ya teniendo los dos vectores, la condición es que ambos empiecen en el mismo punto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer lo siguiente, lo mismo que podíamos haber hecho, lo mismo que hicimos con lo del método del polígono. Si usted no tiene reglas para trasladar este al final de este y este al final de este, usted puede hacer ejes muy chiquitos aquí y puede empezar a medir, ¿verdad? Entonces usted ya sabe que se forman en este caso
Si aquí había 140, aquí me sobraba 140, 90, 50, 40. ¿Verdad? Tenemos aquí 40. A ver, 50, 90 más 50. Ahí dan los 140. Me sobran 40. Estos mismos 40 van a estar acá. ¿Verdad? Este se está formando con la misma horizontal, y el vector, ¿verdad? Entonces yo tendré que estar, este vector menos 2b va a estar a 40 con respecto al eje de las X en sentido contrario a en sentido a favor de las manecillas, ¿verdad? Entonces, yo me voy para acá, yo sé que voy a tener que medir aquí 40 y aquí tiene que tener 20, ¿verdad? Aquí será 40. Y en el caso de acá, sé que tiene 35, entonces mido acá 35 y es de 17. Ya. O sea, aquí está menos 2b y aquí está A, ¿verdad? Y sabemos que la resultante va a ir de dónde a dónde. Desde el punto de inicio de ambos vectores hasta donde se entrecruzan los vectores trasladados. Esta es la resultante. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer, simplemente, ya después de haber planteado la resultante, aquí me dice que tiene esta resultante 30 unidades, porque la he medido con los datos que le he planteado, y que cuánto tendrá cuántos ángulos formará. Aquí me dice aproximadamente 5 grados. Entonces yo digo la resultante es igual a 30 unidades, un ángulo de menos 5 grados, ¿verdad? A partir del eje de las X positivo como me estaba diciendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? Si aquí me hubiera puesto más, lo único que tenía que hacer era ¿qué? Aumentar en el mismo sentido al vector B. Pero como me puso menos, por eso es que el vector giró 180 grados. ¿Sí? Esa es la diferencia. Si no me hubiera puesto 2, me hubiera puesto 4, entonces 4 veces lo que valía el vector inicialmente. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Ya, a ver, que ustedes tengan más preguntas. Yo tengo una, pero no relacionada con esto. La clase está grabada y subida a la plataforma, ¿verdad? Sí, pero recuerden que eso es un proceso. Miren ustedes, yo todavía ya tengo el link de grabación de la tutoría de las tutorías que le hice al otro paralelo. Y ya están a punto de subirse a la plataforma. Pero recuerden que tengo que cargar esos archivos, tengo que cargar las grabaciones, esperar que se grabe, porque ahorita esperar hasta que se grabe esta del final, ahí cargar el archivo y luego con esos links enviárselos a ustedes en la plataforma. ¿Sí? Los que agendan la tutoría pueden tener las grabaciones, se las puedo mandar los links al celular. Los que no, pues las pueden ver en la plataforma virtual, en la misma carpeta. Recuerden que eso va a estar por paralelos. O sea, va a haber del paralelo C, tienen un link porque hacen preguntas diferentes. Del paralelo A, van a tener otro link de las grabaciones correspondientes a esta tutoría. Ustedes pueden verlas, ¿sí? Y pueden tener un criterio, por lo general se manejan los mismos ejercicios, por lo general, a no ser que los otros paralelos pidan otro tipo de asesoría, ¿sí? Ya. Podemos hacer rápidamente lo que nos pedía el compañero, faltan 4 minutos para que se acabe esta sesión. Vamos a volver a conectar. No, ya no nos vamos a volver a conectar. Igual yo sé que algunos ya están cansados y bueno, yo también ya estoy un poco cansada. Pero, Que me duermo, profe. bueno, pero, lo vamos a hacer rápidamente lo que nos pedía uno de sus compañeros. Dice, profesora, que ambos métodos podamos utilizar. Ya.
Vamos a suponer rápidamente. Vamos a suponer dos vectores. No lo vamos a hacer con mucho. Vamos a suponer dos vectores. A, B. Vamos a suponer que el vector A tiene 4 unidades y un ángulo de 0 grados, y que el vector B tiene 5 unidades y un ángulo de 30 grados. Lo voy a hacer a mano alzada por la rapidez, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando me habla de un vector A, no olvidamos de esto, ¿verdad? Entonces, cuando me hable del vector A y me dice que tiene 0 grados, entonces usted ya sabe que no se forma ningún ángulo, que ese le va a corresponder a estar sobre el eje de las X positivas, ¿verdad? Este es el vector A. Y que el vector B, pues bueno, va a ser un poquito más grandecito y va a estar formando 30 grados con el eje de las X. Si eso me plantean inicialmente, si yo quiero aplicar acá, porque se supone que este es, ¿qué cosa? Este es el método del polígono, es decir, que este no va al inicio de A, sino que va al final de A. ¿Qué tiene usted son como los vectores respuesta? no. Tiene como respuesta que la resultante va a ir desde el inicio de A hasta el final de B. Aquí yo he aplicado el método del polígono, si ustedes se dan cuenta. Este que estaba acá, este que inicialmente puse acá, digo no, tiene que ir a secuencia de A y luego la resultante va a ser. Si yo hago lo mismo, si yo planteo lo mismo con estos dos mismos vectores, es decir, digo, este es A, este es B, y le planteo el método del paralelogramo, ¿qué pasa? A pasa acá, B pasa acá, y finalmente la resultante dice. Yo les pregunto, ¿la resultante no es la misma? Sí. Entonces, Sí, es la misma. es la Sí, misma, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, ahora por el tiempo quizás, pero si ustedes se dan cuenta que empezamos con métodos sencillos, es decir, con dos vectores y la resultante es la misma, lo mismo ocurre cuando sean más. Pero como ya les dije, es más idóneo cuando tenga más hacerlo por el método del polígono que por el método del paralelogramo. Pero tiene que salir la misma gráfica. Eso no quepa la menor duda, ¿sí? Que quizás por ser gráfico difiere un poco en la cantidad, pero tiene que ser la misma, ¿sí?